Hola, buenas tardes, buen día. Yo le voy a hablar, soy Fermín, le voy a hablar sobre el daño en el DD del fotosistema 2 en diferentes clones de álamo debido a la combinación de roya y estrés hídrico. Hola, hola. Ahí sí. Primero, para entrar un poquito en tema, vamos a hablar sobre la producción de álamos en Argentina. La superficie forestada con plantaciones de álamo se encuentra en la actualidad en alrededor de 63.500 hectáreas, por ahí un poquito más, y se encuentra distribuida principalmente en el delta del Paraná, en la zona del valle, el alto valle del Río Negro y en Mendoza. Y particularmente en el delta del Paraná, las plantaciones forestales es la principal actividad económica. La forma de cultivo es a través del cultivo monoclonal, aprovechando la facilidad que tiene esta especie de la producción vegetativa. Los crecimientos anuales de estas plantaciones oscilan entre los 15 y los 25 metros cúbicos hectárea año, por lo que es considerado una especie de alto crecimiento, de rápido crecimiento, teniendo turnos de corta que oscilan entre los 10 y los 16 años, y eso depende mucho del destino de la producción que se le va a dar. La madera de álamo se usa para aserrío, cajonería, aglomerados, todo lo que es tableros, para pulpa para papel, y en la actualidad hay plantaciones que se usan para la producción de bioenergía. Bueno, esta es una imagen de lo que es una plantación forestal de álamos en el delta, a la mitad de un turno, y esto cómo se ve una plantación en el momento de corta. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la roya del álamo. Si bien a nivel mundial existen como dos patosistemas bien definidos, por un lado están Populus deltoides y Melamsora medusae, que eso se refiere más que nada a las plantaciones de álamo provenientes de América, de Norteamérica, y por el otro lado está Melamsora larisipapulina con Populus nigra, sobre todo eso por Europa. Nosotros vamos a hablar de Melamsora medusae y Populus deltoides, que son la mayoría de las plantaciones que hay en la actualidad en el delta. Podemos decir que este hongo es un hongo biotrófico, es decir, que se alimenta de tejidos vivos, y es considerada una de las enfermedades más importantes de Populus deltoides en Argentina y alrededor del mundo también. Esta enfermedad se ve favorecida por el monocultivo a altas densidades, y la forma de controlar esta enfermedad es a nivel de estaqueros, es decir, de plantas jóvenes. Lo que se usa es las fumigaciones con fungicidas. Hay una incipiente control biológico, recién se está haciendo los primeros pasos en eso con microparásitos, y a nivel de plantaciones a campo lo que se usa es el control cultural, es decir, las podas, la eliminación de los residuos, y fundamentalmente el mejoramiento genético, tendiendo a buscar clones tolerantes a la enfermedad. Esto, bueno, cuando una planta presenta roya, lo que se puede observar es en la parte superior de la hoja se comienzan a visualizar manchas cloróticas que pasado el tiempo se vuelven necróticas. Y cuando vemos qué es lo que sucede en el lado inferior de la hoja, lo que se puede observar es el síntoma de la enfermedad, que son las pústulas, que son estas pequeñas puntuaciones de color rojo anaranjado. Bueno, ¿por qué la importancia de estudiar esta enfermedad? Si bien la producción en el delta data de fines de 1800, al principio esta enfermedad no era de importancia, pero en la década del 20 se produjo la primera epifilia de esta enfermedad, causada por Melamsora medusae, lo que obligó al reemplazo total de todos los clones que se usaban en esa época. Luego, 20 años después, se volvió a producir una segunda epifilia de esta enfermedad, causando, en este caso por la otra especie de roya, que obligó nuevamente a un reemplazo total de los clones que se estaban utilizando. Desde ese momento hasta fines de los 90, parecía como que no había problemas con la roya, se volvió totalmente secundaria, pero en la actualidad, desde fines de los 90 en la actualidad, los ataques se han venido intensificando, según reportes del delta. Entonces, ¿qué daños ocasiona esta enfermedad? ¿Qué daños hemos medido nosotros que ocasiona? Por un lado, cuando medimos a nivel de hoja, lo que vemos es una disminución de la fotosíntesis, que alcanza valores, depende de los clones,
una reducción del 50% en la fotosíntesis. Y acompañado de esto lo que se observa es un aumento en la respiración, que también, dependiendo de los clones, hay aumentos de hasta un 100 o un 200% de aumento de la respiración. El tema es que la forma en que nosotros medimos esto es a través del intercambio de dióxido. Y lo que no podemos discriminar acá es cuánto de esta disminución de la fotosíntesis neta es dependiente de la respiración del hongo. Por eso es que también hemos hecho mediciones de ETR, es decir, la tasa de transporte de electrones, que también muestra una fuerte disminución en las plantas enfermas. Y como vamos a ver más adelante, qué es lo que pasa con el rendimiento cuántico potencial del fotosistema 2. También esta enfermedad lo que ocasiona es una defoliación anticipada. Se empieza a ver lo que empieza a perder hojas muy rápidamente y que incluso las plantas con roya, prácticamente un mes antes que las plantas que no tienen roya, pierden la totalidad de las hojas. Y más adelante vamos a ver un poco también de esto. También esta enfermedad lo que produce es una disminución en la retraslocación de nutrientes. Por un lado, las hojas que caen con roya, el hongo produce una retención de nutrientes que llega a alcanzar valores del 60 y 70%, del 60 o 70% en nitrógeno y fósforo que hemos medido en relación a una hoja que crece de forma natural. Y esto trae aparejado también una disminución en la acumulación de nutrientes en los tejidos de reserva, ya sea en raíces y tallos, del orden del 30%, también para nitrógeno y fósforo. Bueno, la disminución en la fotosíntesis, la defoliación anticipada y esa pérdida de nutrientes debido a la retención por el hongo produce una disminución de crecimiento. Nosotros hemos notado en un ensayo a campo con plantas de 3 años, hay una disminución del 50% en altura y diámetro de altura del pesto. Así que tenemos plantas sanas que tienen una altura de 6 metros y plantas enfermas que no llegan a los 3 metros de altura. Y esto trae aparejado también una pérdida de calidad en la madera, medida a través de la densidad de madera. Una disminución en densidad del orden del 5 al 10% en la densidad de madera. Y como si no fuera poco todos estos daños que ocasiona, estos daños son acumulativos. Es decir, que a la temporada siguiente lo que se observa es que si bien las plantas enfermas vuelven a brotar, lo hacen con una menor velocidad. Pero ¿de qué depende ese nivel de daño? Por un lado, el grado de desarrollo de la roya depende de la planta hospedante, es decir, del clon que en cuestión. Según los clones, los niveles de severidad van a ser, es decir, cuántas hojas y en qué cantidad esas hojas están enfermas va a ser diferente. El nivel de foliación va a ser diferente en función de cada clon. Y la caída en la capacidad fotosintética también va a variar dependiendo de los clones. Y además de los diferentes clones, lo que tenemos que tener en cuenta son las condiciones meteorológicas durante la estación de crecimiento. Es decir que, digamos, en función de las condiciones puede ser que tanto la fecha como la severidad de la enfermedad sean mayor o menor, dependiendo de las condiciones climáticas. Y está visto que las enfermedades fúngicas tienen un mayor desarrollo en ambientes húmedos y menor en ambientes secos, condiciones que suelen darse en las plantaciones del delta. Para contarles, digamos, para que se logre la infección por la roya, esta necesita altas humedades por periodos de 10-12 horas. Entonces es necesario condiciones de humedad. Y por otro lado, la sequía y la inundación afectan los mismos procesos fisiológicos que la roya. Todo lo que hemos nombrado anteriormente son afectados por el estrés hídrico, tanto por la inundación o la sequía. Sin embargo, la respuesta de las plantas al estrés hídrico, cuando están infectadas por roya, es algo que no se encuentra muy estudiado. No hay muchos estudios en el tema. En función de esto que nos producimos los siguientes objetivos. Por un lado, describir el avance de la infección en función de las condiciones hídricas, y por el otro, describir la evolución del daño del fotosistema 2 debido a la interacción entre la roya y el estrés hídrico, ya sea sequía e inundación, en 2 clones de álamo. ¿Cómo hicimos esto? Por un lado, seleccionamos 2 clones de álamo con susceptibilidad diferencial a la roya. Por un lado, el clon Onda, que es un clon muy susceptible a la roya, además posee un porte muy poco ramificado y con hojas de gran tamaño. Y por el otro, el clon australiano 10660, que es una planta moderadamente susceptible a roya, que posee un fuste muy ramificado y hojas de mucho menor tamaño. Estas plantas se trataron bajo 3 condiciones hídricas. Por un lado, capacidad de campo, que eran regadas periódicamente.
día por medio, plantas bajo inundación, las cuales durante todo el tiempo que duró el tratamiento había una película de 5 centímetros de agua sobre la superficie del suelo, y las plantas bajo sequía que eran regadas una vez por semana. Y durante lo que duró el ensayo teníamos plantas con roya y plantas libres de roya. Las plantas con roya eran fumigadas con tebuconazole, que es un fungicida, desde el momento desde que brotaban las plantas, se fumigaban quincenalmente. Y las plantas con roya se dejaron a la inoculación natural que hay en el ambiente. Entonces, ¿qué fue lo que medimos a estas plantas? Por un lado, medimos la evolución de la roya durante la temporada de crecimiento, medimos la incidencia, es decir, el número de hojas afectadas por la enfermedad, y por el otro medimos la severidad de la enfermedad. ¿Qué porcentaje del área foliar era afectada por la roya? Medimos la evolución del número de hojas a lo largo del tiempo, como para poder explicar si había una defoliación anticipada. Y medimos la integridad del fotosistema 2. Lo que medimos fue Febreso-FM, es decir, el rendimiento cuántico potencial del fotosistema 2 a lo largo del tiempo. ¿Y qué fueron los resultados que obtuvimos? Por un lado, cuando medimos la incidencia, es decir, el porcentaje de hojas afectadas por la enfermedad, lo que notamos primero es que en ambos clones no hay un efecto marcado del estrés hídrico. Pero sí, y también lo que observamos es que en ambos clones, a pesar de que tienen una susceptibilidad diferente a la roya, los niveles de incidencia alcanzaron valores del 100%. Sin embargo, en el clon más susceptible de Londa, estos valores se alcanzaron más tempranamente. Cuando vemos qué ocurrió con la severidad, acá sí las diferencias son bastante más notorias. Por un lado vemos que el clon más susceptible, el nivel de severidad es mucho mayor, alcanzando valores que van del 30 al 60%, y el clon menos susceptible no supera los valores del 20%, y en este caso no hay diferencias entre los tratamientos hídricos. En cambio, en las plantas más susceptibles, lo que observamos es que las plantas que se encontraban bajo inundación, los niveles de severidad fueron bastante más bajos, más leves, que las plantas que estaban bajo sequía o capacidad de campo. Después de esto, lo que hicimos fue ver qué pasaba con la dinámica foliar. Acá una salvedad, estas son más susceptibles y esto es menos susceptible, quedó al revés. Entonces lo que vemos es que cuando las plantas están a capacidad de campo, empieza a ver la línea de puntos blancos, son las plantas sin roya, y esta de puntos oscuros son las plantas con roya. Y esto acá abajo son días desde el inicio de la primavera. Lo que podemos ver es que a medida que pasa el tiempo empieza a diferenciarse a partir de este momento, podemos decir para el clon más susceptible, y empieza a haber una defoliación anticipada debido a la roya. En cambio, para el clon menos susceptible, si bien hay una leve diferencia al final del periodo de crecimiento, esta diferencia es mínima. Cuando vemos qué es lo que ocurre con la sequía, lo primero que vemos es que hay un efecto fuerte de la sequía, es decir, que arrancamos ya con menos hojas por planta, y salvo eso, para el caso del clon más susceptible vemos que el comportamiento es similar. A partir de determinado momento empieza a haber un efecto muy marcado en la defoliación debido a la roya. Y en cambio, en el clon menos susceptible a la roya, el efecto es muy marcado por la sequía y prácticamente no hay efectos de la roya en la defoliación. Cuando ves qué es lo que sucede cuando las plantas estaban inundadas, lo que vemos es que para ambos clones no hay un efecto de la roya sobre la defoliación, sino que el efecto que se observa es debido a la inundación. Digamos. La defoliación se produce, comparada con esta línea, es mucho más marcada. Y una forma de explicar esto es ver qué es lo que sucede con la evolución del daño en el fotosistema 2. Es decir, qué tan dañado está el rendimiento cuántico máximo potencial. Cuando analizamos, acá está bien, cuando analizamos las plantas a capacidad de campo, lo que vemos es que las hojas que no tienen roya, prácticamente no se observa daño a lo largo de, estos son días de evolución, que a lo largo de los 30 días de mediciones prácticamente no hubo variaciones en el nivel de daño. En cambio, cuando las plantas tenían roya, inmediatamente se notó un daño, el cual al final de las mediciones era muy notorio.
Para el caso del clon más susceptible, lo que vemos es que nuevamente en las hojas sin roya prácticamente no hubo no hubo daño, y en las plantas que sí tenían roya, si bien hubo un daño, el daño fue mínimo. Para cuando comparamos con las plantas que tenían sequía, vemos que el patrón es prácticamente el mismo. Las plantas del clon más susceptible, inmediatamente se comienza a ver el daño, y el daño se hace muy notorio al final de las mediciones. Y en el caso del menos susceptible, si bien hay un leve daño en la integridad del fotosistema 2 debido a la roya, es mínimo. Y cuando vemos qué es lo que sucede con las plantas que estaban inundadas, lo que vemos es que, si bien pareciera que habría un efecto de la roya en este caso, el ensayo acá se tuvo que cortar porque las hojas se caían debido a la inundación, digamos. Y en el caso del clon menos susceptible, prácticamente no hay un efecto de la roya, pero sí un efecto de la inundación. Entonces, como conclusiones de todo esto, podemos decir que en el clon más susceptible a la roya, tanto la sequía como la inundación reducen la cantidad de pústulas que prosperan en cada hoja, y tanto la sequía como la inundación producen defoliación y un daño en el fotosistema 2. Y la roya exacerba la defoliación, pero no el daño en el fotosistema 2 cuando las plantas están expuestas a sequía. Y en el caso de cuando las plantas están expuestas a inundación, la roya no aumenta la defoliación ni tampoco el daño del fotosistema 2. Cuando hablamos del clon más tolerante, si bien la totalidad de las hojas presentan pústulas, digamos, presentan síntomas de la enfermedad, la cantidad de pústulas es baja y la enfermedad no produce una defoliación anticipada. Sin embargo, la roya produce un leve daño sobre el fotosistema 2, y si bien la inundación y la sequía producen defoliación, no producen un daño marcado en el fotosistema 2. Y la roya no exacerba los efectos tanto ni de la sequía ni de la inundación. Como conclusiones finales, podemos decir que en el clon más susceptible a la roya, los daños en los procesos fisiológicos producidos por la sequía y la inundación se ven aumentados por la enfermedad, y en el clon más tolerante a la roya, si bien es afectado por la sequía y la inundación, la enfermedad no aumenta el daño producido por ninguno de los estreses hídricos. Muchas gracias.